Vengas en buena hora al Ladino 21. Soy Alicia, no soy Alice, y te quería demandar y decir, bueno, simplemente el ladino que es, sobre todo lingüísticamente. Bueno, culay no hay una respuesta, no se puede, Ya. se puede definir, claro que sí, todo se puede definir. Digamos así, antes que todo no existió ningún ladino en España antes de la expulsión. Sí. Es una lengua que se crea en la diáspora sefaradí. Ahora, la diáspora sefaradí es una Venecia judía. Mismo como la ciudad de Venecia está colocada en la mar y la gente cruza en la mar todo el tiempo, en todas las direcciones, así mismo los sefaradí, los expulsados. Al llegar al basén de la mar Mediterránea, establecen unas comunidades a la orilla de la mar. Todos los que se alejan de la mar más de 3 días para el sur o para el norte, se asimilan en otras comunidades judías. Solamente los que quedan al lado de la mar siguen siendo separados. Y estos pasan la mar en todas las direcciones todo el tiempo. Ahora, ellos que salieron de España no salieron con un judeo español. Tampoco salieron con una sola lengua hispánica. Los que salieron de Valencia hablaban valenciano. Los que salieron de Portugal hablaban portugués. Los que salieron de Castilla hablaban castellano. Y todos establecieron sus propias comunidades. Así que todos aquellos lugares en los Balcanes, donde comunidades fueron establecidas inmediatamente por los recién venidos o recién salidos, en muchos de estos lugares también hubo 2 cales, un cal que se llama Portugal y otro cal que se llama Castilla. Esta gente no se hablaban de entre sí, no es que no hablaban la misma lengua, sino no se hablaban y no comían la carne unos de otros y no se esposaban unos con otros y no frecuentaban las esnogas unos de otros y semejante. Tomó un siglo entero para conseguir la unificación lingüística. Ahora, la unificación lingüística fue conseguida a base del castellano. ¿Por qué? Muchas razones. Puede ser que también una de las razones es que la lengua de la corona campeó en el mundo nuevo, era el castellano. Y también si gobernadores españoles eran catalanes o eran valencianos o eran no sé qué, correspondiendo con la corona, lo hacían en español. También puede ser que las primeras yeshivot, que es decir, academias rabínicas, que fueron establecidas en el Imperio Otomán, eran establecidas por unos judíos de Castilla, que fueron los primeros que cayeron sobre los 4 pies, como un gato. Así que se establecieron económicamente y establecieron sus yeshivot, y de estas yeshivot salió una élite nueva que todos miraban de abajo para arriba, intentando de los imitar. Y claro, la cantidad también. El más grande número de los expulsados eran castellano parlantes. En cualquier caso, tanto fonéticamente, como léxicamente, como sintácticamente, dialectos diferentes del judeo español preservaron rasgos de dialectos o lenguas españolas diferentes. Junto con todo esto, todos pasaron a un koiné. Y este koiné, 95% de palabras ibéricas, o 98% de palabras ibéricas son castellanas. Hay catalanas y hay portuguesas. Esto es el léxico. De otro lado, fonológicamente, hay comunidades enteras que hablan justo como se habla en Portugal. ¿Por qué? Porque el núcleo que creó la comunidad era parlante de lengua portuguesa. Cuando pasaron al koiné judeo-español, continuaron hablándolo y pronunciándolo como si era portugués. Hay otros que hablan como en Asturias, convirtiendo la A final en una E. Entonces, si en Estambul se dice, tengo una hija casada que vive en Londres, se llama Clara. En Sarai se dice, tengo una figlia casada que vive en Londres, se llama Clara. En Monastir o en Prishne, en el sur de Serbia, se dice, tengo una
tengo una figlia casata che vive in Londra, che vive in Londra, si llama Clara. Así que es una manera de hablar de Asturias. Bueno, ahora, la sintaxa adoptó también mucho de lenguas balcánicas. Y cualquier persona que tuvo una sola experiencia en la vida de traducir de una lengua balcánica al judeo español o del judeo español a cualquier lengua balcánica, lo puede hacer fumando una cigarra en la mano, sin pensar, porque la orden de las palabras es la misma, es una lengua balcánica. Entonces, todo este diálogo entre nacionalistas sordos, tanto israelíes como españoles, si es una variedad española o si es una lengua judía, claro, es una lengua española, es una lengua judía, pero antes que todo es una lengua balcánica. Es una lengua balcánica o una lengua otomana, no puedo decir exclusivamente balcánica, claro, porque se habló también en la Asia Menor y en el Medio Oriente, así que sería mejor decir una lengua osmanlí, es una lengua osmanlí pura y dura, apostólica y católica, ¿no? Así que hay muchas palabras osmanlíes que entraron, será del turco, del árabe, del farsi. Hay muchas palabras hebreas y arameas que entraron. Hay también elementos gramaticales que entraron de otras lenguas. Y esto no significa que gente culta no se pueden entender. Un hispanoparlante y un ladino parlante, los más non cultos, diremos dos analfabetas si hubiera hoy en día en España analfabetas y si hubiera hoy en día entre los sefaradí analfabetas, ama diremos, si se tocarían dos analfabetas, uno sefaradí y otro español, se entienden 80% sin ningún problema. Y la gente más educada, entonces los españoles saben que tienen que quitar todo modo de palabras que sefaradí desconocen, que son palabras modernas, desvalopadas últimamente o que sea, y de otro lado los sefaradí sí que saben que tienen que quitar las palabras hebreas o arameas o turcas, porque los cristiano parlantes no les entienden. ¿Sí? Ama, son muy entendibles, entreentendibles las lenguas. Y no es como el caso del yiddish y el alemán, que si tomas un yiddish parlante y un alemán parlante, no educados, no se entienden mucho. No saben más o menos de qué va. Entenderse para llevar una conversación. Y un sefaradí y un español pueden llevar conversación que eres de Nietzsche o que eres de Brandy, entendiéndose perfectamente.